nombre del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Qué bueno es alabar y glorificar el nombre del Señor. Tome su asiento. Es una noche especial, gloriosa, porque pues Dios siempre cumple su promesa y está aquí con nosotros. Amén. Para que podamos llenar esas vasijas. Así es que, hermanos, permítanme felicitarle por estar esta noche en la casa del Señor, darle la más cordial bienvenida, y si tenemos hermanos y amigos que nos visitan, decirles bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Ya el hermano Agustín me está viendo y dice, ¿por qué no puso a predicar a alguien, verdad? No, vamos a intentar salir, y si no, ahí esté listo, hermano. Cuando ya esté solo haciendo señales, ahí pasa, ¿verdad? Abra su Biblia en el libro de Esther. Vamos a leer el capítulo 3, del verso 4 en adelante. Es un libro muy bonito, hermanos, que contiene ese relato de la providencia de Dios a favor de su pueblo. Esther capítulo 3, del verso 4 hasta el 11. Bendito Jesús. ¿Lo tenemos? Dice así su palabra. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que haga de él lo que bien te pareciere. Que Dios nos bendiga en esta palabra. Sin duda que este va a ser un mensaje breve, pero si pone atención va a ser de mucha bendición. El título de esta reflexión es: Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. O sea, lo que significa es que Dios siempre va a ser fiel con los que le sean fiel, aun cuando la palabra dice que aun cuando nosotros permaneciéramos infieles, Él permanecerá fiel. En los relatos bíblicos encontramos de una manera increíble, hermanos, cómo tan fácilmente el pueblo de Dios se alejaba de Dios. Leemos el libro de los jueces, los libros de los reyes, la confirmación en las crónicas, y vemos que dependiendo cuál era el liderazgo, la calidad del liderazgo del juez o del rey, así se apartaba el pueblo con mucha facilidad de Dios. Y uno llega a ver situaciones que pueden resultar hasta increíbles, pero lo que yo quiero señalar es que en medio de cualquier situación de un pueblo alejado de Dios, en medio de cualquier depravación, siempre ha existido un remanente. Y ese es el testimonio que la Escritura nos da. Siempre ha habido un remanente. ¿A qué nos referimos con un remanente? Un grupo de personas que han vivido siempre según los parámetros de Dios, respetando la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando comienza la cautividad para dar grandes saltos, encontramos un relato que es muy popular, hermanos, en el libro de Daniel, que es el caso de los 3 hebreos y el caso de Daniel. Conocemos esa situación, ya hemos dicho, ellos están a más de 1,000 kilómetros del templo, a más de 1,000 kilómetros de los ancianos,
pero ellos determinan en su corazón no contaminarse. Y una manera de decir, vamos a ser fiel, nos vamos a guardar. Lo mismo sucede con Daniel en ese libro, cuando se da aquella promulgación de no pedir, de no orar a otro Dios, sino que todas las peticiones fueran presentadas al rey. Y lógicamente, hermano, Daniel, bajo las convicciones que tiene, no va a dejar de orar. Dice la escritura que siguió haciéndolo como lo acostumbraba, con su rostro hacia Jerusalén, con su ventana abierta 3 veces al día, y no se detuvo. Y de hecho los que habían incitado al rey por esta ley, lo habían hecho por él, para poner a prueba sus convicciones. Y ahí hay una similitud con lo que acabamos de leer, para poner a prueba sus convicciones. Y entonces cuando ya el edicto ha sido dado, tratan de ir a ver si es cierto que va a orar. Tratan a ver, de ver si es cierto que van a orar. Y Daniel, pues no, hermano, no se inmuta. Pero ese es el remanente. Hermano, ¿dónde está ese remanente hoy? Dando un gran salto. ¿Cómo identificaríamos el remanente hoy en la iglesia? Es jueves. ¿Sí? ¿Se entiende ahí abajo así como estoy de ronco? Sí se entiende, por eso estoy tratando de hablar despacio. Bueno, ¿cómo identificamos el remanente? ¿Cómo podríamos decir quién es el remanente hoy en la iglesia de Cristo? ¿Nosotros? Pero ese nosotros somos todos. Y no quisiera decirlo, pero hermanos, ni desanimar a nadie, pero todos nosotros no nos vamos a salvar. Y yo, por ser solidario con ustedes, quise decir no todos nosotros, no, porque yo considero que me voy a salvar. Primero amparado en la misericordia de Dios, y luego, hermano, porque lucho por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no porque sea pastor. Lo he dicho más de una vez, cuando oro, no oro para ser buen pastor, oro para ser buen cristiano. Lo demás de ser buen pastor o ser buen esposo o ser buena esposa va a ser un asunto de añadidura. Amén. Entonces la base de la relación con Dios es, hermanos, que seamos imitadores de Cristo. Entonces, en ese sentido, el remanente hoy son las personas que se mantienen fieles. Aquellas que, como decimos citando al salmista, nos identificamos con que Dios ama la verdad en lo íntimo, o sea, en lo privado, o sea, que su relación con Dios sea sincera. Entonces, la iglesia, hermanos, el remanente en la iglesia hoy son aquellas personas que tienen un compromiso de fe, pero que esa fe va a ser puesta a prueba, y es lo que está pasando en este caso. Creo, hermanos, que el contexto, a diferencia del libro de Daniel que tenemos aquí, es cuando está cerrándose la cautividad. Porque Esdras menciona a este mismo rey Asuero, que fue delante del cual llevaron la queja los samaritanos, porque los judíos estaban edificando los muros de Jerusalén para detener la obra. Entonces ese parece ser el momento. Esto quiere decir casi 70 años después, poco más, poco menos, 70 años después de que comienza la cautividad. La cautividad está terminando, pero aquí hay un relato que nos dice que en medio de toda esa cautividad los judíos enfrentaron diferentes retos, diferentes luchas, diferentes pruebas, y todas las personas que puedan identificarse con el remanente o con la fidelidad, y con esa fidelidad de honrar a Dios, hermanos, siempre van a pasar por alguna prueba. Es un error que alguien piense o sueñe que porque trata de respetar los preceptos divinos y vivir de acuerdo a ellos, no van a venir las pruebas. Al contrario, por eso, hermanos, van a venir las pruebas. El libro de Esther nos da la historia de este hombre que se llama Amán, y que había sido nombrado en el puesto principal. Prácticamente era un visir, o sea, un segundo señor, un segundo rey, hermanos, en Media y Persia en esos días. Y el rey Asuero tenía una confianza en él increíble, porque cuando el relato dice que le da su anillo, ese anillo es el sello real. Es el sello real que, como los emperadores en muchos casos eran considerados dioses, cuando era sellado con ese sello, valga la redundancia, se consideraba que ese decreto no podía ser anulado, porque un Dios no se equivoca. Un Dios no puede anular lo que ya dijo. Por eso se hablaba de un decreto firmado o sellado con la ley de Media y de Persia. En este contexto, el mismo rey había ordenado que se le mostrara reverencia, que la gente se inclinara delante de Amán. Pero Mardoqueo era judío,
Y para los judíos solo se puede inclinar delante de Dios, solo se puede adorar a Dios. Esa reverencia que se estaba pidiendo para Amán, solo se le puede profesar a Dios. Y sabe una cosa que me llama la atención en el relato, es que siempre hay gente metida. Los voy a desafiar a que lo lean. Yo me he retrasado en mis lecturas. Hoy que estuve en la campaña, me retrasé en mis lecturas y estoy tratando de reponerme. Entonces, para reponerme tengo que leer 20 capítulos cada día para reponerme esta semana. Ya leí mis 20 capítulos de ayer. Entonces, un día de esto me tocó pues leer esos 9 capítulos de ese libro, hermanos, y es muy bonito. Amán no se había dado cuenta en medio del montón de gente que Mardoqueo no se inclinaba y que no se humillaba. Nadie, hermano, Amán no se había dado cuenta, pero la gente cerca de Mardoqueo se estaba fijando. Y entonces le comenzaron a preguntar: ¿y vos por qué no te inclinas? ¿Y vos por qué no te humillas? ¿Y vos por qué no respetas el decreto del rey? Y al final, por lo que la lectura nos da a entender, él les dijo que era judío y que eso estaba pues chocando con lo que él profesaba como fe. Fueron estas personas, por eso uso el término metido, ¿verdad? Porque estamos familiarizados con él, los que fueron donde Amán no se había fijado. Los que fueron donde Amán, hermanos, a decirle: mira, hay una persona que no se inclina, ¿no te has fijado? Y ya Amán ya se puso en atención, y entonces ya lo buscaba, ya se fijó que no se humillaba, y eso le da una gran úlcera, hermano. Y yo quiero decir, me llama la atención, igual que aquel consejero de David, ¿por qué Amán se fija en algo tan pequeño? ¿Por qué Amán? Si ustedes fijan en la última parte de la lectura, se le señala como enemigo del pueblo judío. No todos los eruditos están de acuerdo, pero muchos piensan que Amán, cuando se usa el término agageo, se está diciendo que es descendiente del rey Agag, el que mató Samuel, que Saúl dejó con vida de los amalecitas. O sea que Amán es descendiente de los amalecitas y un descendiente directo del rey que mató a Samuel. Y pudiera ser por esa razón que se le menciona como enemigo de los judíos. No es que en ese momento de que encuentra ese conflicto con Mardoqueo se convierte, sino que ya era un enemigo de los judíos. Encuentra aquí la ocasión para hermanos, sacar, vaciar su enojo, su odio. Se molesta tanto, yo digo, ¿por qué complicarse la vida? Lógicamente no entiende que Dios está de parte de los judíos, de aquellos judíos que son fieles, de aquellos que son el remanente. Y quiero señalar algo importante. Daniel menciona a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel. Pero yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que solo esos 4 judíos eran fieles? Esas son las personas que sobresalieron, esas son las personas que obedecen, hermanos, al interés de Dios de que conozcamos su poder para revelarnos su voluntad. Es lo mismo. No creo que solo Mardoqueo, no creo que solo Esther en este tiempo. No creo que solo Mardoqueo. Habían más, pero estas son las personas que se nos muestran, en las cuales Dios va a obrar, en las cuales Dios se va a glorificar, para que entendamos que la fidelidad siempre tiene una recompensa y que Dios siempre va a honrar a la gente fiel. Dios siempre va a honrar, hermanos, a los que les honran. Entonces, ¿por qué se complica Amán? Es por ese odio que tiene. Esto reafirma quizás el hecho de que algunos eruditos piensen que es descendiente de Agag, es descendiente de los amalecitas, que siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se le hizo, dice, poco deshacerse solo de Mardoqueo. Y entonces averiguó, hermanos, de qué raza era. Dijeron: es judío. Entonces no, dijo, todo judío va a desaparecer de este reino. Todo judío. Y aquí vuelvo y repito, ¿por qué complicarse? Hay gente, hermanos, que está cómoda, hay gente que lo tiene todo. Porque a mí me llamó la atención y alguna vez lo hemos comentado. Se acercó al rey, hay cierta sutileza en esto, no revela totalmente sus intenciones, pero hay cierta sutileza, le hace ver que hay un pueblo perjudicial y dice: mira, si esto va a ocasionar, comienzo a parafrasearlo, si esto va a ocasionar alguna pérdida, yo voy a dar unas fichitas para la tesorería del rey, para la hacienda del rey. ¿Tiene su Biblia abierta? ¿Cuánto dice que le ofreció? Más tarde el rey le dice: quédate si quieres con eso. La Biblia no aclara si Amán realmente se quedó con el dinero o lo llevó a la tesorería del rey. ¿Cuánto dice que le ofreció? 10,000 talentos. Ajá. Por una docena de pupusas en la próxima vendimia.
¿Alguien me dice más o menos cuánto es 10,000 talentos? Para que nos hagamos una idea de la hazaña, hermanos, el resentimiento, el odio, las ganas de destruir a esta nación, a este pueblo. Lógicamente detrás de esto está Satanás, porque en ese momento el pueblo de Dios son los judíos. Lo vamos a rebajar a 3 pupusas entonces en la próxima vendimia. ¿Cuántas libras? Porque un talento es una medida que sirve para materiales, hermanos, como oro o plata. Es una especie de moneda, pero en peso. ¿Cuántas libras un talento? Hay 3 medidas más o menos que pueden ir desde los cerca de 60 libras a 72 libras y hasta 84 libras, depende en qué época estamos hablando. Entonces, si quiere sacar esta cuenta, convierta esos talentos en una media, pongámoslo en unas 60 libras por 10,000. Luego conviértalos en onzas. Luego mire cómo está, Google y mire a cómo está la onza de plata. Yo hice un cálculo aproximado, hermanos, y para darles un número redondo, ¿sabe cuánto estaba llevando en dinero actual a la hacienda del rey Amán por matar a los judíos? 300 millones de dólares eran más o menos. 300 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿habrá alguien en el país que tenga 300 millones de dólares así? Que se los pueda quitar como quien se gasta un almuerzo, quien se pueda dar el lujo, hermano, de deshacerse de 300 millones de dólares por un capricho. Si el hombre no se estaba quedando pobre. Mi esposa me decía, yo le compartía esto y le decía, mira qué tanto odio. Y ella me decía, hermano, cariño me dice, y tan rico sería, es que era riquísimo, ¿no? Era riquísimo. Hermano, pero el odio es tanto que se está deshaciendo de 300 millones. ¿Sabe cuánto eso es en peso? Es el equivalente más o menos a 35 camiones cargados de 8 toneladas puestos en fila. O sea, de pura plata. Cada camión cargado con 8 toneladas, que serían 8 por 2, 16, más o menos 16,000 libras, si no me equivoco. Oiga, ¿cuánto sería? Trate de imaginar, hermanos, 35 camiones. ¿Sabe cuánto es eso más o menos? 3 cuadras y media de camiones como que están esperando para descargar algo de plata que había de entrar a la hacienda del rey, todo para matar a los judíos. El rey tiene tanta confianza y tanto aprecio por Amán que le dice, no, ay, quédate con eso. Aquí está el anillo, haz lo que creas conveniente. Hacer lo que creas conveniente, después que lógicamente él le ha dicho que esas personas no le son útiles al imperio. Y hermanos, y él manda a promulgar un edicto y dice, no quiso omitir en la lectura, que a Amán le echaban suertes. Esto quiere decir que él consultaba divinos. Y le echaban suertes así como parecido al horóscopo para que él supiera cuáles eran los mejores días para hablar con el rey, que es lo que está haciendo ahorita, más tarde para decidir cuándo habría de deshacerse de los judíos. Entonces él mandó a promulgar un edicto en el cual se mandaba a todos los linajes que había en el imperio que podían deshacerse de los judíos. Y oiga cuánta malicia para promover la persecución y la muerte de los judíos. Dijo, todo el que mate a un judío se puede quedar con sus bienes. Hermanos, y los judíos, pues en todas partes donde llegan, como tienen promesa de Dios, a veces llegan sin nada. Pero luego se hacen de dinero, por eso es que mucha gente no los quiere. Porque luego se hacen de dinero, luego tienen bienes. Si usted recuerda a Sadrac, Mesach y Abednego, después de pasar las pruebas que se les hicieron, hermanos, después de ser fieles a Dios y que Dios los honrara, ¿en qué puestos los puso Nabucodonosor? Dice que los puso como jefes en las principales provincias. Estuvieron a cargo, hermanos, de la administración de las principales provincias. Entonces, la motivación estaba dada para el 13 del mes de Adar, que ese día el edicto decía que todo mundo podía matar a los judíos. Yo quiero que piense por un momento, porque al menos 2 veces en la lectura, 2 o 3 veces en toda la lectura de esos capítulos, de esos 9 capítulos, dice que muchas personas de otras naciones se consternaron, que no podían creer lo que estaban pasando, no lo podían creer lo que iba a pasar.
Y luego los judíos. Yo quiero que piense como judío por unos minutos o segundos. Imagínense que se dijera ahorita que el 3 de abril maten a todos los judíos en Cojutepeque. Y nosotros somos judíos, o en su defecto cristianos. ¿Cómo nos sentiríamos? De hecho, ahorita con esta noticia, que es más la bulla que la verdad, de las deportaciones en Estados Unidos, la gente está en zozobra. La gente no quiere salir, la gente no quiere comprar un carro, la gente no quiere invertir. Alguien estaba pensando en comprar un terreno, no lo quiere comprar. Alguien estaba queriendo agarrar casa antes que Trump ganara, ya no agarró casa. Y hermano, la gente ha recortado gastos, la gente no quiere salir. Algunas iglesias, como dijo hermano René, están colaborando en hacerle llegar los víveres a la gente, las compras, aunque muchas cosas allá lógicamente llegan por internet. Hermanos, al pedirlas llegan a la casa. Entonces, si simplemente una amenaza, hermanos, de que la gente sea deportada puede crear esa zozobra, ¿cuál sería la zozobra de los judíos? Y por eso mencioné, no necesariamente solo Esther y Mardoqueo eran fieles. ¿Cómo se sintieron los judíos? Dice, hermanos, que se pusieron en ayuno. Dice que se vistieron de saco y de cilicio. Dice que lloraron en todos los lugares que estaban. Estaban condenados a muerte y aparentemente no había nada que se pudiera hacer. Amén. Nada que se pudiera hacer. Hermano, qué tremenda prueba. Y es lo que mencionaba hace unos minutos. El hecho de que haya fidelidad no quiere decir que no va a haber prueba. Satanás nunca se va a quedar de brazos cruzados. Al contrario, mire, lo voy a decir sin querer ofender a nadie, pero las personas que no se definen en la fe, casi no hay razones para que tengan pruebas. ¿Y de qué lo van a probar? ¿De qué lo van a probar? Si la prueba es para las personas, hermanos, están mostrando su fe. Por eso le fueron a decir a Amán, mira, hay uno que no se arrodilla, para después ir a ver si Mardoqueo realmente iba a mantener sus principios. Pero Mardoqueo los mantiene. Hermanos, si se humilla delante de Dios, y lógicamente ya, porque Dios así trabaja, Dios está siempre un paso adelante de ti. Dios siempre está un paso adelante de mí. Él, hermano, tiene todo trazado, todo resuelto. Ya a estas alturas, Esther está en el palacio. Esther ha sido nombrada reina. Ahora podríamos decir, no, hermano, la cosa está resuelta porque es la reina. Cuando Mardoqueo le manda, cuando ella lo ve con tristeza y todo, quiere arreglarlo y dice, ¿por qué está así? Y le manda ropa. Que no es que Mardoqueo no tenga ropa, es la tristeza, es el luto que lleva en su corazón. Y le manda a decir a la reina qué es lo que está sucediendo y le manda una copia del edicto. Y luego le dice que interceda. Y la reina le manda a decir, eso no está fácil. Tengo 30 días que no me llaman delante del rey. Y tú sabes que aquí hay una ley que si a uno no lo llaman y se presenta, si el rey no se compadece y le extiende su cetro, uno es muerto. De alguna manera sabe lo que le estaba diciendo Esther. Esto no se puede hacer. Y aquí, hermanos, me llama la atención porque yo lo titulé aquí, la confianza de Mardoqueo. Cuando uno tiene plena seguridad de su relación con Dios, tiene plena confianza en sus promesas. Y entonces sabe uno que sus promesas son fieles, tanto que mejor el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y esas promesas que son nuestras, hermanos, van a funcionar. Viene Mardoqueo, hermano, le manda a decir a Esther que interceda. Esther tiene miedo en un primer momento, pero oiga lo que le manda a decir, capítulo 4, verso 14. Pero si callas absolutamente en este tiempo, o sea, si no quieres hacer nada, si porque tienes miedo no te presentas delante del rey, si te preocupa tu vida, oiga la confianza de Mardoqueo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Lógicamente, Mardoqueo está tratando de interpretar el por qué Dios hace que una mujer judía gane el primer concurso de belleza del que haya un registro, porque lo que hubo ahí fue una especie de concurso de belleza. Entonces Mardoqueo, que es primo de Esther, dice, bueno, hay alguna razón, este podría ser el momento, por eso Dios te puso ahí. Pero si no quieres hacer nada, por lo que sea, te da miedo. Si no quieres hacer nada, aquí la confianza. O sea, no es la confianza en Esther, no es la confianza en la reina Esther. O
sea, Dios puede usarla, está ahí, está en el lugar adecuado. Pero pudiera ser que a veces, hermanos, las personas que están en el lugar adecuado, en el lugar que podrían ayudarte, en el lugar como quien dice que te pudieran dar un palancazo, porque ¿cómo ayuda un palancazo, verdad? ¿Saben qué es un palancazo? Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Estamos acostumbrados a que es una forma en que te ayudan, pero el palancazo viene, hermano, literalmente de eso, de que si una carreta o un vehículo está atascado y consiguen una pieza de madera grande o de metal, pueden palanquearlo y con eso sacarlo del agujero donde está. De ahí viene lo de un palancazo, que le den un empujón fuerte con una palanca grande y eso lo va a sacar adelante. Pero hermanos, muchas veces nos equivocamos y ponemos ahí la confianza. Casi muy parecido a aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda, 38 años ahí, en el estanque, y Jesús está a su lado. Y Jesús le dice, quiere ser sanado, pero él tiene la confianza en el estanque. Pero fue Jesús quien hizo la obra. Ahora, Mardoqueo está bien ubicado. Él sabe que el instrumento de Dios puede ser Esther. Pero él dice, no, si no haces nada, si es que Dios va a solucionarnos esto. Es que somos el pueblo de Dios. Dios va a solucionar esto. La Biblia dice que no para siempre va a quedar caído el justo. Y esa es la convicción que debemos de tener. Estás pasando por alguna prueba, estás pasando por alguna adversidad, vas a pasar por ahí, vas a terminar ese camino, vas a terminar esa carrera, porque la promesa de Dios es fiel. Y si tú eres fiel, Él será fiel. Y si tú le honras en la prueba, si tú le honras en la abundancia, si tú le honras en la escasez, si tú le honras en el tiempo de tribulación, y Él te va a honrar también. Ciertamente dice, luego se despertará por ti. ¿Sabe qué significa eso? Que temprano va a actuar, que luego Él se va a glorificar. Amén. Y me encanta esa fe que manifiesta Mardoqueo. Él le dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, es la multiforme gracia de Dios. Dios se va a glorificar, hermanos, de una o de otra manera. Ahí se empoderó un poquito Esther, agarra valor, manda que todo el mundo haga 3 días de ayuno, que nadie coma 3 días sin comer nada. Ella, sus doncellas, iba a hacer lo mismo y luego se iba a presentar delante del rey y dijo, si perezco, que perezca. Ahora, Dios se va a glorificar, lo sabemos, conocemos la lectura, pero ¿se pudo evitar la tribulación y la congoja en los corazones? No, es lo que Jesús está ratificando y se lo está diciendo a su pueblo. Mientras estemos en el mundo que dijo que iba a ser nuestra condición, siempre vamos a tener aflicción. Entonces, si usted nunca ha estado afligido por algo, dirá, pues yo quizás no soy cristiano, porque Jesús dijo que en el mundo iba a tener aflicción. Muchas veces es, hermanos, una guerra, voy a decir así, encarnizada de Satanás en contra de tu vida, que está dispuesto a hacer cualquier cosa, porque si hay una figura que encaja aquí con Amán, es el diablo. Te podrías preguntar qué tanto le importas a Dios. Y luego yo quería que te desafío que te preguntes qué tanto le importas a Satanás. ¿Qué tanto le importas en el sentido de verte arruinado, de verte desconectado de Dios, de verte sin fe, de verte camino a la condenación? Y por eso es que me llama la atención esos 300 millones de dólares de los cuales Amán puede deshacerse para tratar de matar a los judíos. O sea, ¿qué tanto puede invertirse Satanás para destruir tu vida? Pero ¿qué tanto Dios puede mostrar que te ama y que va a actuar a tu favor? Lógicamente ahí, hermanos, lo que ya decíamos, Dios va a honrar a los que le honran, porque pues cuando oró el rey Ezequías y dijo, no sabemos si Dios va a venir a nuestro rescate. Tenían cierta duda porque ellos sabían que no tenían la mejor conducta, el mejor comportamiento. Entonces es inevitable la prueba, pero Dios será fiel. Pero después de esa prueba, hermanos, Dios cambiará. Como dice el salmista, usa esa expresión, nuestro lloro en baile. Entiéndase baile aquí como sinónimo de celebración. Amén. Entiéndase esto como sinónimo de celebración. Voy a citar 2 casos, aunque el parangón no sea tan similar, pero bueno, Gabriela y Daniel han estado pasando, bueno, toda la familia por un poco de adversidad, con eso de que el bebé vino 2 meses antes, pero ahora, según tengo entendido, ya está en casa, ¿verdad?
Me imagino que ahorita hay celebración. Yo estaba esperando que me llegara la invitación para los tamales o los sándwiches, no sé qué. O sea, ¿cómo las cosas pueden cambiar? Lo mismo en el caso de Carlos y de Claudia. Yo me di cuenta hasta como a los 3 días. Y yo le dije, bueno, ¿y qué pasó? No sé, hace 3 días que tuvieron ya el bebé. Pero sí, pero hay ciertas complicaciones. Pero luego por ahí vi alguna expresión de agradecimiento. Las cosas, las aguas comienzan a bajar. Y llega un momento de tranquilidad y uno respira. Puede volver a respirar y decir, Dios siempre estuvo en control. Dios siempre tuvo cuidado. Dios nunca nos dejó. Lógicamente, ver a un pueblo, al pueblo judío en Babilonia, luego verlo bajo la influencia medo-persa, uno podrá decir, bueno, ¿y qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con Dios? Dios siempre fue fiel. A los que le fueron fiel no los dejó avergonzados, como dice el Salmo 34. Los que miraron a él no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová, porque sus ojos están puestos y sus oídos atentos. Dios cambió el lloro en baile. Y hermanos, usó Dios este momento para glorificarse en los enemigos de Israel. Lo primero es que el plan es descubierto y el rey se molestó tanto porque Amán lo había dejado mal. La confianza que él había puesto en Amán, hermanos, la estaba traicionando. Usted sabe todo lo que pasó con el tema del caballo, el vestido real y todo eso. El tiempo no nos da para marcarlo, pero Dios humilló a Amán de una manera tremenda hasta hacerlo caer. Y cuando él se sintió mal, le dijo a su esposa y a sus consejeros, la reina me ha invitado a un banquete, pero me siento privilegiado, me siento que me honran, pero cuando veo a ese Mardoqueo se me arruina todo. Entonces le dijo a la esposa, mira, le dijo, para que te den bien, manda a hacer un cadalso. O sea, un cadalso es como una construcción, como una tarima, una horca, para que ahí horques a Mardoqueo. Mandes a ahorcar. Entonces es ahí que va a la casa real Mardoqueo para pedir permiso para ahorcar Amán, para pedir permiso de ahorcar a Mardoqueo, cuando Dios lo manda que honre a Mardoqueo, y eso lo avergüenza todavía más. Al final lo que me interesa es que el lloro se convierte en baile. En esa horca, calculémoslo, ¿cuántos codos dice que tiene? 50 codos, si no mal recuerdo. 50 codos, redondeemos para que nos haga fácil, pensemos que son 100, cada codo tiene 45 centímetros, entonces estos darían 45 metros, la mitad de 45 metros, 22.5. 22 metros 50 centímetros tenía esa horca. ¿Te puedes imaginar esa altura? Se te hace difícil, te la voy a poner entonces fácil. Dividámoslo entre 3. La aproximación más cercana serían 7, 7 por 3, 21. Estamos hablando más o menos de una altura de 7 pisos. 7 por 3, 21, si no me equivoqué. ¿Te imaginas un cadalso de 7 pisos? Porque, mire, si para ahorcar a alguien solo necesita que esté 30 centímetros del suelo, calcularle que 30 centímetros del suelo que ya no lo alcance con la puntita de los pies. Pregunta para espantar el sueño, estamos finalizando. ¿Por qué una horca de 50 pies de alto? Para que todos lo vieran. Lo que él quería era eso. Y este iba a ser una lección y un escarmiento. Este iba a ser como el decir, vaya, pueden matar a todos los judíos. Pueden matar a todos los judíos, pero ver ese cuerpo colgando a esa altura. ¿Y quién ha hecho esto gran edificio? Y hermanos, se corrió el rumor, ¿para qué era? ¿Por qué digo que se corrió el rumor? Porque cuando ya la desgracia cae sobre Amán, uno de los eunucos le dice al rey, mira, le dice, ahí está la horca, el cadalso que él había mandado hacer para Mardoqueo, que ahí lo ahorquenle. Ya como Dios puede cambiar los papeles. Deje de andar usted diciendo, con tus ojos verás la recompensa de los impíos. Pero si Dios quiere, con sus ojos usted verá la recompensa de los impíos. Los que hicieron trampa o hoyo contra nosotros, dice el salmista, ellos tropezaron y cayeron, que significa ellos terminaron en el agujero que cavaron para nosotros. ¿Dónde terminó Amán? Terminó en la horca que él había hecho para Mardoqueo. Terminó ahí. Y luego, interesantísimo, el rey Asuero le dice a Esther, y te doy la casa de Amán.
¿Sabe qué es que le diera la casa de Amán? No es que le diera un edificio. Le está dando autoridad sobre toda su familia y sobre todos sus bienes. Y como Esther, después que le pusieron el anillo de Amán a Mardoqueo, o sea que lo volvieron el visir a Mardoqueo, vino Esther y le dijo, mira, yo no hay qué hacer con esto. Y le dio la casa de Amán a Mardoqueo. Y ahora le dice la reina Esther a Asuero, mi señor, pero ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo ver morir a mi raza. Le dice el rey, yo no puedo deshacer esto, invéntense algo. No, no vaya usted, hermano Miguel, así no dice, como no, pero yo lo estoy parafraseando. O sea, vean qué hacen. Y Mardoqueo, hermanos, con la sabiduría de Dios dijo, se autoriza a todos los judíos que se defiendan. Se defiendan y tomen venganza a sus enemigos. ¿Qué había hecho Amán para provocar la persecución de los judíos y la muerte de los judíos? La recompensa. Dijo, todo mundo se puede quedar con los bienes. Ajá, ustedes son judíos. Les dije hace un rato que se pensaran judíos. Hermana Lupita, imagínese un vecino suyo y dice, esta casa de la Lupita va a ser mía. ¿Sabe qué significaba eso? Esa era la ambición. La gente estaba viendo su casa, su carro, sus bienes, su negocio. O sea, no lo iban a matar tanto porque se identificaran con el decreto, sino por la ambición. Lógicamente estas eran personas malas, hermano. Estas eran personas que no eran muy sanos en su mente y en su corazón, porque la escritura al menos en dos ocasiones en el libro se da a entender que los demás pueblos se consternaron. Pero mucha gente, hermanos, de pronto se pelearon algunos, y esto lo especulo porque no está ahí. Imagínese a alguien con una buena casa, con un buen carro, por ahí parece que vi al hermano Lucio. ¿No está aquí hermano Lucio? Sí. Bueno, por ahí anda un carrito bien bonito el hermano Lucio. Y el judío, entonces alguien, no, el hermano Lucio, ese carrito va a ser mío. Pero venía otro, no, yo ya lo tenía anotado. Se estaban peleando porque el que lo mataba iba a ser dueño. Entonces la motivación eran los bienes suyos, los bienes de los judíos. Ahora viene, Dios actúa, cambia las cosas. Ahora hay una ley que dice, los judíos se pueden organizar y defenderse. Pero el problema es que antes de este decreto, los que parecían sus amigos, ahora eran sus enemigos. O sea, lo que Dios permitió es que el verdadero corazón de la gente alrededor de los judíos se descubriera. Ya ellos tenían identificados a algunas personas que eran antijudíos, digámoslo así. Pero el decreto hizo que muchos sacaran la verdad de su corazón, hermanos, de que eran malos, de que los odiaban, de que querían su mal. ¿Y qué sucede cuando el edicto se cambia? Ahora están descubiertos. Y dice que el temor de los judíos cuando se dio el decreto cayó en todos. ¿Sabe qué es lo primero que hicieron? Porque se autorizó que se vengaran de sus enemigos. Mataron a 10 hijos de Amán. Y después, hermanos, hicieron una matanza. Y viene Esther y le dice, mi señor, sí, ¿qué más querés? Le dijo, no ha alcanzado el tiempo. Porque solo el día 13. Que se les dé otro día. Y les dieron otro día para tomar venganza a sus enemigos. Lo único que si usted revisa la lectura, algo muy bonito, dice que los judíos no tocaron nada de los bienes de las personas que mataron. De los hijos de Amán no tocaron nada. De las personas de las que cobraron venganza no tocaron nada. ¿Por qué? Porque fue una manera de decir que esto no estaba sucediendo por ambición. Y de alguna forma, si lo puedo decir en ese tiempo, Dios fue honrado. Porque nadie tocó los bienes de nadie, que fue el conflicto que tuvo Saúl con los bienes de Amalek. Pero lo que nos interesa ahorita es nadie toca nada, para que se viera que no había ninguna motivación extraña, sino simplemente tomar venganza de sus enemigos. ¿Cómo termina esto así? La intervención divina. Bien dice el salmista, a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, vivos nos hubieran tragado nuestros enemigos. Si Dios no hubiera estado, hermanos, con ese pueblo, ese hubiera sido el exterminio del pueblo de Israel. Pero Dios estuvo ahí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. A pesar de la adversidad, a pesar de que es un pueblo en cautividad, pero hay un remanente fiel. Decídase serle fiel al Señor. Pero fulano no, a usted no le importa fulano, a usted le importa su relación con Dios.
Dios se va a glorificar en su fidelidad, Dios se va a glorificar en esa honra que usted le tribute a Dios con su testimonio. ¿Vas a evitar la prueba? No la vas a evitar. No la vas a evitar. Y no te vayas a equivocar, como ya dijimos, en el palancazo. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. La esperanza nuestra eterna y en esta vida está puesta en nuestro Dios. Las demás cosas Él las añadirá, las demás cosas Él se va a glorificar, pero yo creo que podemos decir, hermanos, y le motivo hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y el que ha sido fiel hasta este momento, sin duda, será fiel hasta el final. Así que yo le digo, vale la pena vivir a la luz de la palabra. Vale la pena obedecer al Señor, porque ciertamente cuando llegue el momento, Él se va a levantar. Y de uno o de otro lugar, Él va a mandar salvación. Y Dios te va a poner en alto. Después dice, el libro termina diciendo que en todas partes tenían temor de los judíos, porque Dios había puesto en alto a Mardoqueo como visir. Y esto lo había hecho Dios, hermanos, para darse a conocer a todos los pueblos. Que Dios me le bendiga, hermanos y hermanas. Que Dios nos ayude a no perder ese respeto y esa obediencia por la palabra. Si esta noche nos estuvieran visitando personas que no tienen a Cristo en su corazón, decirle, vale la pena ser cristiano. Vale la pena seguir al Señor. Vale la pena respetar su palabra. Primero, porque hay una promesa y una recompensa eterna. Segundo, porque Él ha prometido acompañarnos toda nuestra existencia. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si le honramos en ese proceso, sin duda, como ya lo vimos, Él nos honrará también. Si usted quiere tener esos beneficios y esas promesas para que sean suyas, abra su corazón. Abra su corazón y reciba en Él a Jesús como su Salvador. ¿Habrá alguna persona que necesite recibir a Jesús? ¿Habrá alguna persona que alejada de Dios se siente solo? Decirle, vuélvase al Señor. No sé qué haces lejos del Señor. No sé qué haces caminando incorrectamente. Métete dentro de la perfecta voluntad de Dios para que sea Él quien se glorifique en tu vida. Si no lo hay, hermanos, pues adelante, porque esto se termina hasta que se termina. Me dicen que hay vendimia que puede pasar por ahí, colaborar en la cafetería. Viernes y sábado, le recordamos, tenemos nuestras reuniones familiares, le motivamos a congregarse en una de ellas. El domingo tenemos toda la actividad normal.